¿Tú consideras que se puede vivir de la literatura en el Perú hoy en día? Tal como literato, creo que no. Creo que nosotros nos dividimos. O sea, cuando tú estudias la carrera de literatura, te forman para ser crítico literario, para ser catedrático, para realizar investigación, para ser gestor cultural y periodista cultural. Esos son los 5 campos en los que nos podemos mover los literatos. Entonces, el campo de un literato se restringe básicamente a la docencia universitaria o a la docencia en la educación básica regular. Eso es lo que pasa y esa es la realidad de la literatura en nuestro país. Y entiendo que también de parte de las humanidades. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al 11º episodio de Boca Acción Podcast. Yo quiero agradecer a todos los que vienen compartiendo los videos, los que están likeando, los que están comentando. ¿Y por qué comentando? Porque de hecho hay un usuario, Omar, te quiero mandar un saludo porque tú pediste la carrera de literatura y aquí está. Como se pueden haber dado cuenta en el título, hoy tenemos a una carrera muy especial, la carrera de literatura, que de hecho probablemente si están en el colegio o si es que pues terminaron el colegio hace poco, pueden preguntarse, oye, pero literatura no es como que un curso del colegio, no es como una materia que también lo voy a ver en la universidad, ¿es una carrera profesional? Bueno, pues para ello tenemos a la gran Evelyn Sotomayor que nos va a aclarar todas esas dudas. Evelyn, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Renato. Muchas gracias a tu público que nos está mirando. Un saludo para todos ustedes. Gracias por esa pregunta porque creo que es un espacio para hablar de literatura. Me parece buenazo. De hecho, justo como te decía, también fuera de cámaras, hablamos hace poco también con un historiador y era más o menos esa onda, ¿no? De alguna manera decir, oye, pero esto no es como un curso en la universidad, no es como un curso del colegio y por eso es que ahora con literatura me gustaría saber, como también empecé aquella entrevista, ¿por qué decidiste estudiar literatura, Evelyn? ¿Qué te llevó a estudiar literatura en esos años? Es una pregunta interesante y compleja a la vez. Em, yo cuando estaba en secundaria tenía la certeza y la firmeza que quería ser periodista, ¿no? O sea, creo que toda la primaria y la secundaria en mi cabeza estaba la idea de que yo quería estudiar periodismo, que yo quería estudiar periodismo, porque me interesaba la investigación, ¿no? O sea, mi idea era ser periodista y viajar por el mundo y cubrir noticias. Esa era mi idea. Y yo leía mucho. O sea, creo que como los que vamos a la Facultad de Humanidades, gozamos de la lectura y yo era una lectora de todo lo que había en mi casa. Si en mi casa había enciclopedias, diccionarios, tomos de repente de periódicos que coleccionaban mis abuelos o mis padres, era lo que yo leía, ¿no? Y obviamente la lectura que nos dejaban en la escuela. Entonces yo tenía la firme convicción de que iba a ser periodista. Cuando postulo, em, mi papá como que no estaba muy de acuerdo con la carrera, entonces me dijo, ¿vas a estudiar periodismo? Sí. Y me dijo, pero creo que podrías estudiar algo distinto. Entonces, como que no, no estábamos cuadrando mucho las ideas. Entonces le dije, mira, ¿sabes qué? Y literatura era una segunda opción mía porque yo sabía que me gustaba leer. O sea, yo decía, bueno, yo amo leer, pero yo nunca en mi vida había pensado estudiar literatura. Entonces, cuando mi papá me decía, bueno, pero periodismo, yo era muy buena en matemáticas. Y me decía, pero creo que deberías estudiar ingeniería. Pero creo que tú podrías ir a una carrera de ciencias. Entonces me fastidié y le dije, no, voy a estudiar literatura. O sea, ni siquiera ya dije, quiero periodismo, ¿no? Voy a estudiar literatura, le dije. O sea, era como para darle la Para la contra. contra Y todo. además que tenía también 17 años, ¿no? Claro. Entonces, estaba en toda la adolescencia. Y mi papá, ¿estás segura? Sí, voy a estudiar literatura. Entonces mi papá me dijo, entonces vas a ser profesora, vas a estudiar literatura para ser profesora. Y yo le dije, no, voy a ser poeta. Poeta voy a ser, le dije, y me voy a dedicar a la poesía. O sea, lo desafiaste prácticamente. Sí, Ya. sí, porque no me gustó la idea de ingeniería, ¿no? Y que me decía, pero tú eres muy buena en matemáticas, tienes que ir a ingeniería. Entonces yo sentía como que me estaba presionando y yo sencillamente le di la contra. Y mi papá fue el que me inscribió. Él me inscribió en la Facultad de Humanidades y yo en realidad cuando ingreso me di cuenta de que había una Facultad de Humanidades y que existía la carrera netamente de literatura, porque también está la Facultad de Educación
donde te forman para ser profesora de lengua y literatura. Ah, ok, Entonces yo bien, siempre interesante digo, diferencia, ya. sí, yo siempre digo que la literatura me encontró a mí. O sea, yo siempre digo, no sé si yo la encontré a ella o ella me encontró a mí. Pero cuando nos encontramos, yo siempre digo, hicimos un match. Literatura es prima hermana del periodismo. Porque los literatos también somos formados para ser periodistas culturales, Ok, ¿no? Que ah, es un interesante. campo, sí, que es un campo que en realidad no lo ejercemos en el país, ¿no? Que básicamente de repente la redacción se le dan a los periodistas, pero un literato está formado para hacer periodismo cultural, por ejemplo, ¿no? Y creo que ese es un terreno que no ejercemos como profesionales, ¿no? Pero retomando el tema de la elección de la profesión, fue así y lo reitero de repente para el público, ¿no? Porque a veces tenemos como estas diferencias que yo la aprendí en realidad cuando ya estaba en la Facultad de Humanidades, ¿no? Estaba en la Facultad de Humanidades para estudiar netamente la carrera de literatura. Porque como te decía, en la Facultad de Educación, ¿no? Te forman como docente y aprendes herramientas metodológicas, ¿no? Para ser profesor de aula. Ok. En el caso de literatura, te forman para la investigación académica, ¿no? Básicamente, eres formado para la investigación. ¿Y entraste desde el primer momento en literatura o en algún momento empezaste la Facultad de Educación? No, a literatura. Literatura directamente. Literatura directamente y estudié la carrera, ¿no? Completé la carrera, hice la maestría en católica em, y luego opté por historia como segunda carrera. Ok. O sea, yo hice otra carrera que Otra es carrera de historia historia, cuando sí. terminaste. Ah, Sí, yo wow, soy ya. magíster en literatura, Ok. hice también el pregrado en historia y actualmente curso el doctorado de historia también en la Universidad Católica. Lindo, qué lindo. Felicidades, Evelyn. Ya tenemos entonces también a una literata, historiadora también, futura doctora en historia también, así que Patricio. Y Evelyn, algo que tal vez me quedó también como una duda que me salió cuando estabas hablando, que es, si bien es cierto, te metiste en literatura y de hecho para ser poeta, básicamente, pero, o sea, esto de ser poeta no creo que también se te haya dado por decirle a tu papá, no, quiero ser poeta por darte la contra. O sea, probablemente hayas tenido algún referente o alguna referente en esos momentos del colegio cuando te metiste a la carrera que te gustaba. Sí, sí, en realidad, yo creo que fui un estudiante un poco como rebelde en el sentido de que nunca me conformaba con lo que me dan en el aula, Ok. ¿no? Por ejemplo, yo tengo muchas anécdotas y luego creo que eso lo puedo desarrollar un poco más adelante. Yo recuerdo mucho cuando hablamos del siglo XIX peruano, que fue en cuarto de secundaria, y nos presentaron a los escritores de la posguerra, ¿no? Ok. Entonces, nos hablaron de González Prada, y claro, González Prada tiene estas palabras hermosas que parecen unas jaculatorias, ¿no? Los jóvenes a la obra, los viejos a la tumba. Nos hablaron de Ricardo Palma, y cuando hablan de las escritoras, era algo así como, bueno, y también había un grupo de mujeres que escribían como Clorinda Mato, Abel Nido, Mercedes Cabello de Carbonera, y ya, y se pasó la página, ¿no? Pero yo Ah, sentía que los claro. docentes le habían dado tanta vida al discurso de González Prada, tanta vida a las tradiciones de Palma, y yo decía, pero yo quiero saber de estas señoras. Claro. Y fue así como de repente en el manual de literatura, recuerdo mucho el texto de cuarto de secundaria, que era el vitral de Santillana, yo quería saber más. Entonces empecé ahí a buscar a las poetas peruanas, por ejemplo, ¿no? Una de las primeras poetas que llegó a mi vida fue Blanca Varela, pero fue en cuarto. Yo recuerdo mucho que en primero de secundaria, por ejemplo, yo leí a Abraham Valdelomar, ¿no? Leí las poesías de Valdelomar, que era lo que estaba en los manuales de educación básica regular o en los Claro, libros sí, que nos pedían. a todos nos hacen leer Exacto, la poesía de ¿no? De Valderrama, por ejemplo. Valdelomar, de Vallejo. Y para mí encontrar a Blanca Varela en ese texto, o Ángeles Mastreta, porque también hubo una parte, me acuerdo, del texto en el que más adelante se hablaba de las poetas latinoamericanas. Entonces yo decía, existen mujeres que escriben, porque básicamente el canon de literatura es un canon masculino. Entonces, ver estos chispazos a Blanca Varela, Ángeles Mastreta y leer esa poesía, yo quería saber más, pero yo quería saber más desde el punto de vista femenino, ¿no? ¿Qué es lo que habían escrito las mujeres? Y me llamaba mucho la atención esto de los profesores emocionados hablando de los escritores y de las mujeres era como, lo pasamos rapidito, ¿no? Es como, ay, bueno, y ella escribió Como tal. que lo Y mencionábamos y sí, listo ya. lo mencionaban, pero no lo desarrollaban. Claro. Entonces, ahí es que empieza mi interés por empezar a
a buscar poesía, a buscar poesía. Yo tengo una anécdota que la descubrí ya luego cuando estaba en la universidad, ¿no? Hay un libro que a mí me gusta mucho de la Biblia, que es El Cantar de los Cantares. Ok. El Cantar de los Cantares es un poema erótico. Empieza, que me bese con los besos de su boca. Entonces yo recuerdo haber leído El Cantar de los Cantares. Bueno, yo estudié en un colegio de monjas hasta la primaria, toda la primaria, y luego pasé a un colegio mixto. Pero recuerdo haber tenido el libro de la Biblia y haber visto, ¿no? Y no leí, me parecía como, en los primeros años, vamos a decir a los 10 años, uno como que no le da mucha importancia. Claro. Pero cuando ya entras a la adolescencia, y mucho más cuando lo leí en facultad, yo decía, esto es poesía. O sea, una de las cuestiones que a mí también me impulsa a seguir la carrera, creo que eso fue, y también fue mi tesis de licenciatura con María Emilia Cornejo, ¿no? Fue la poesía, ¿no? El Cantar de los Cantares es un libro que yo recuerdo mucho, que es un poema erótico hermoso. La mujer está con los pechos al aire esperando que venga el amado a poseerla. Wow. Ok, qué interesante todo lo que nos estás diciendo, o sea, porque probablemente, como tú dices, uno, bueno, en la niñez, luego en la adolescencia, no le toma mucha importancia, ya luego como que te das cuenta de lo profundo que pueden ser esos versos. O sea, que increíble, y también increíble cómo es que, de alguna manera, tus ganas de saber más sobre el aporte femenino en la literatura hizo que quieras estudiar justamente literatura por eso, ¿no? Y ahora... Evelyn, justamente decías esto de que los profesores en el colegio no se sentaban mucho a desarrollar el tema de la literatura femenina y entiendo yo que eso es justamente lo que te impulsó a estudiar la carrera. Entonces, probablemente si tú le decías a alguien en esos años y probablemente ahora también, le dices a alguien, oye, quiero estudiar literatura porque quiero, pues, saber más o aprender más sobre la literatura femenina de esa época. Eh, ¿No enfrentaste algún prejuicio o alguien que te haya dicho, oye, pero ¿por qué? O sea, Sí, ¿qué prejuicios enfrentaste? en realidad creo que hasta ahora, creo que hemos logrado un camino, las investigadoras, un camino muy importante para visibilizar la escritura y yo creo que colocar en el canon a escritoras del siglo XIX como Clorinda Mato, Mercedes Cabello Carbonera, Teresa González de Fanning, Sol Lorena Cáceres, en realidad la primera, la segunda generación de escritoras. Creo que hay un fuerte trabajo de investigación que venimos desarrollando de manera sostenida. Yo recuerdo mucho esto que te decía, ¿no? De la educación básica regular, del profesor emocionándose con González Prada, Ricardo Palma, y presentar a Clorinda Mato y a Mercedes como aburridas, ¿no? Yo sentía así, que era como, bueno, ¿y estas señoras que escribieron, ¿no? Lo sentí como aburrido. Y yo cuando leía Ve sin nido en cuarto de secundaria, yo, en realidad, lo que recuerdo es que yo sentía que todas las historias eran de mujeres. O sea, sí es cierto que Clorinda va a hacer la denuncia del indígena, ¿no? De, vamos a decir, de la marginación, del maltrato que sufre, pero doblemente marginal es la mujer, porque va contando cada una de las historias y tú te das cuenta en realidad que lo que está denunciando sí es la situación del indígena, pero peor es la situación que viven las mujeres. Entonces, claro, cuando yo estaba en cuarto de secundaria, lo leí, me llamó la atención Kiyak, ¿no? Las palabras en quechua, porque yo hasta ese tiempo no había leído, vamos a decir, textos que combinara quechua con castellano, ¿no? Ya conocí a Arguedas mucho más adelante en quinto de secundaria, pero Clorinda sí recuerdo que me marcó mucho en el colegio. Cuando llegué ya a la universidad y decidí, ya, y acá también viene algo interesante. La poeta María Emilia Cornejo llegó a mi vida a los 17 años. 17 años, estamos 17 hablando del años. primer año de universidad más El o menos. primer año de la universidad. Había por ahí una compañera de clases que tenía el texto y a mí me gustaba leer poesía. Entonces recuerdo que me dijo, me dio el librito, la segunda edición, el tomito azul, y me dijo, toma porque yo creo que esto a ti te puede gustar, te puede interesar. A ti que te gusta la poesía, me dijo. Entonces yo abrí el texto de María Emilia, ¿no? Empezar otra vez a buscar un parque poco iluminado para caer entre rosas y geranios. Y yo leí esos versos y me quedé encantada. O sea, fue un amor al primer verso que leí porque yo sentía, y ahí fue mi gancho, ¿no? Ahí yo sentí y abracé mucho la literatura porque yo tenía muchas dudas. El primer ciclo yo decía, no, creo que voy a ser antropóloga.
sea, porque claro, uno va llevando cursos, va llevando introducción Claro. a la antropología y yo dije, no, creo que voy a ser antropóloga. A mí siempre la antropología me llamó mucho la atención, ¿no? Creo que si volvería a estudiar otra carrera, si no fuera literatura o historia, sería antropología. Dios, pero todo en humanidades, pero... Siempre humanidades, siempre humanidades. Entonces, y cuando Emilia llega a mi vida a los 17 años, yo dije, no, o sea, estoy en el camino correcto, literatura es lo que yo quiero hacer. Yo quiero dedicarme a investigar y a estudiar la poesía. Luego la vida me ha llevado por otros rumbos de investigación, eso fue en el pregrado, Ok. pero Emilia fue, ¿por qué me cambió tanto la vida, no? Porque yo hasta ese tiempo había leído textos, básicamente escritura de autores. Yo sentía que era la voz de una mujer, la voz de una niña terrible, porque es una voz de una adolescente prácticamente, ¿no? Una jovencita muy tierna que está hablando y explorando sobre su cuerpo, sobre su sensualidad y sexualidad. Hasta ese tiempo yo solamente tenía El Cantar de los Cantares, que era el libro erótico que había leído, y ella llega con esos versos frescos, ¿no? Esos versos inmortales. Yo sé que tú sabes que Emilia se suicidó cuando tenía 23 años. Wow. Estudio también literatura. Entonces, cuando yo me engancho con literatura fue porque empecé a investigar a Emilia. Era una estudiante de literatura de la Universidad de San Marcos. Se casa muy jovencita a los 21 años y se suicida a los 23 años. Este poemario que publica Flora Tristán es un poemario póstumo. Su hermana gemela entrega el manuscrito, ella envía a Casa de las Américas, había un concurso de poesía en Casa de las Américas, Emilia manda el poemario y no gana, pero Casa de las Américas devuelve el poemario. No devuelve el poemario, Emilia ya se había suicidado, su hermana tenía el manuscrito, y cuando la hermana gemela de Emilia, Ana María Cornejo, trabajaba en el Centro de la Mujer Flora Tristán, comentan, ¿no?, que tenía este manuscrito de su hermana y se publica en 1989, se publica el poemario póstumo En la mitad del camino recorrido. Tiene otra edición en el 94, otra edición en el 2005 y el Fondo de Cultura Económica hace un año publicó también la poesía reunida con un prólogo mío. Entonces, cuando yo estuve prologando el texto, cuento mi experiencia como lectora de Emilia, ¿no? Y en ese tiempo, a los 17 años, yo trataba de buscar paralelos en nuestra vida, ¿no? O sea, ella estudia literatura, yo también estudio literatura, ella se casó con un estudiante de ingeniería de la Universidad Nacional de Ingeniería. Okay. Por ese tiempo, mi novio, que luego se convirtió en mi esposo, estudiaba en la Facultad de Ingeniería Electrónica. ¿Cuántas similitudes? Dios. Sí. ¿Ya? En la uni también, ¿no? Entonces, yo estaba pero obsesionada con mi autora, ¿no? Yo la amaba y cuando tenía que entregar los trabajos, los ensayos, que siempre se entrega a fin de ciclo, los profesores me decían, ¿y vas a estudiar a esta poeta? Y trataban como que de dirigirte y decir, pero mira, hay gente más canonizada, está Blanca Varela. Podrías trabajar de repente con Vallejo, con Martín Adán, con Eyelson, con Moro, que César Moro es uno de mis poetas favoritos también. Pero yo estaba empecinada con Emilia, porque no existía una tesis sobre Emilia. Por ahí como que habían ciertos artículos, porque ella había publicado 3 poemas en una plaqueta, o sea, había publicado, ella era parte del taller de poesía de San Marcos, y como parte del taller llevaban sus poemas, algunos de estos poemas se publicaron en revistas que circularon en San Marcos, pero no había un análisis de la obra completa de Emilia. Y entonces me decían, ¿pero vas a hacer una tesis sobre ella? O sea, ¿realmente vas a escribir una tesis de un poemario póstumo, de un puñado de poemas? Y volvemos nuevamente, y siempre es una voz masculina, ¿no? Volvemos a los 17 años cuando mi padre, vas a estudiar, deberías ser ingeniería. Sí. Y nuevamente yo empecinada, no, que sí, que yo voy a escribir la tesis sobre Emilia, que yo voy a escribir, y me decían, pero tienes que reunir datos. Y claro, cuando yo investigaba Emilia, yo empecé a investigarla en el año 2003. Okay. Y la tesis luego sale cuando termino yo en el 2007 y luego la sustento 2 años después, me parece. No había muchos datos de ella.
No me No, imagino. no había datos de ella, había que buscar, había que recolectar, había que entrevistar. Yo fui al Centro de la Mujer Flora Tristán, entrevisté a Gaby Cebascos, o sea, traté de recolectar todo lo que había de ella para poder construir a partir de este poemario póstumo, ¿no? Y es así como aparece la primera tesis. Y sé que ahora hay muchas más investigaciones, se ha sustentado una tesis en la UNSA, se han sustentado tesis en la misma Católica. Entonces, en realidad... em, en ese sentido, estoy muy contenta y orgullosa que la literatura me haya dado la posibilidad de, vamos a decir, de insertar o de ampliar la investigación sobre María Emilia Cornejo. No, pero qué increíble. Yo, por ejemplo, o sea, había leído sobre María Emilia Cornejo, pero datos sobre como que muy generales, ¿no? Ahora me acabas de alguna manera como que iluminar sobre María Emilia Cornejo y me parece buenazo que hayas introducido pues a la poesía de María Emilia para de alguna manera graficar el hecho de que hasta profesores en ese momento tenían este prejuicio, ¿no? De, pucha, pero será un buen tema, lo vas a investigar, o sea... ¿Tú crees que eso hoy en día haya cambiado un poco? ¿O crees que todavía sigue el tema de tal vez investigar a, en este caso, poetisas o autoras de las que no se tenga mucha información? Yo creo que las generaciones van cambiando, Ok. ¿no? De repente puede haber un poco de mayor resistencia, tal vez en los profesores mayores, ¿no? Pero creo que en nuestra generación, entre las profesoras más jóvenes, creo que hay mucha más apertura de guiar el trabajo del estudiante, ¿no? Y Claro. decir, mira, si tú quieres investigar, adelante, ¿no? Siempre le tienes que hacer la salvedad y decir, mira, para el caso peruano hay muy poca información, eh, pero de repente puedes contrastar fuentes, ver cómo es el tema y si lo puedes llevar. Estaba pensando en un tema que desarrollo más adelante en las veladas de Clorinda, ¿no? Que también no había mucho material y Ajá. entonces cuando estudio el caso de las veladas, estudié cómo se vieron las veladas de Juan de Manuel Agorriti en Argentina. Ok. Entonces, no había aquí, no había aquí formas, pero vi la metodología y lo apliqué para el caso, ¿no? Claro. Entonces yo creo que finalmente las fuentes se consiguen, ¿no? La fuente de información, cuando yo quería ver los datos de Emilia y tener datos certeros de ella, pues empiezas a buscar fuentes orales, fuentes escritas, entrevistas, ¿no? Para poder llevar adelante tu investigación. Claro, me imagino. Y me parece muy bien. Y de hecho, lo que has graficado sobre buscar sobre María Emilia Cornejo, pues llegar a las fuentes, entrevistar, fuiste, entiendo yo, a fuentes de primera mano que te podían ayudar con tu investigación. La pregunta que sigue es justamente, ¿qué es lo más desafiante de estudiar literatura, ¿no? Creo que ya lo graficaste de alguna manera, pero si es que hay algo más desafiante y también lo más gratificante que tú sientes de haber estudiado literatura. Qué compleja pregunta. Creo que lo más gratificante es darle el valor que cada una de estas escritoras le ha dado al país, ¿no? Eh, el canon, y para que el público también nos entienda, es este conjunto de escritores que ha sido, vamos, revalorizado, ¿no? Entonces, el canon literario lo conforman las personas, lo conforma la academia, las universidades, los lectores, los escritores, los literatos, ¿no? Entonces, ellos deciden lo que es literatura y lo que no es literatura. Entonces, en el canon, los que están canonizados, vamos a decir, son los escritores que nosotros encontramos en librerías y compramos y consumimos, ¿no? Ahí definitivamente brilla Vallejo, Valdelomar, Ricardo Palma y todos los escritores que nosotros conocemos y que están en los manuales de literatura, ¿no? Claro. Eh, y colocar, por ejemplo, a María Emilia Cornejo, colocar a Clorinda Mato en sus complejidades, porque Clorinda Mato había sido solo reducida a la figura de su novela Ave sin nido, a su primera novela. Y no sabemos que Clorinda tiene otras dos novelas, Ah, ¿no? wow. Herencia Claro. e Índole. Ok, Bueno, primero Índole y luego Herencia, que la publica en 1895. ok. Pero Clorinda es compleja en el sentido de que ella era agitadora de la vida cultural limeña. Ella organiza veladas literarias en su casa. Ella es directora de La Bolsa, del periódico La Bolsa en Arequipa. Es periodista, es traductora del quechua, del castellano al quechua. Claro. Entonces, es una figura sumamente compleja. Entonces, yo creo que lo más gratificante en literatura es tener a estas escritoras
y o sea, darles el lugar que, que merecen, justamente por los aportes que le han dado a la escritura peruana. Claro, no me imagino. Y de hecho, a mí me encanta que hables con tanta pasión de estas dos autoras porque se nota. ¿Verdad? ¿Usted no ha Mis notado? comadres. O sea, a mí, de verdad, yo veo a Evelyn, los ojos le brillan cuando habla de María Emilia Cornejo, de Clorinda Mata de Torre. Así que, de verdad, gracias por, de alguna manera, posicionar. Y no solamente debes haber sido tú, hay muchas más compañeras tuyas que deben haber posicionado a estas literatas en un lugar, en el lugar en el que se merecen, ¿cierto? Efectivamente, es, voy a pensar en las maestras. Clorinda Mato tiene una frase muy, muy interesante, ¿no? Ella le decía, a mi madre intelectual le decía Juana Manuela Gorriti. Gorriti es esta argentina que viene a Perú. Tampoco conocemos mucho a Juana Manuela Gorriti. Gorriti organizaba sus veladas literarias y en estas veladas iba Ricardo Palma. Los románticos, los bohemios, iban a las veladas de Juana Manuela. Vamos a buscar una imagen, ya que acá está saliendo, ¿ya? Juana Juana Manuela Manuela Gorriti. Gorriti. Entonces Juana Manuela Gorriti hace sus veladas literarias. Abelardo Gamarra va, Mercedes Cabello, Clorinda es coronada en una de las veladas literarias de Juana Manuela Gorriti. Y ella dice que su madre intelectual y sus pupilas, vamos a decir, eran Clorinda Mato y Mercedes Cabello de Carbonera. Gorriti está en Lima durante la guerra con Chile, luego ya sale para Argentina, ya no regresa al Perú, pero Clorinda continúa, después de la Guerra del Pacífico, continúa las veladas literarias, ¿no? Continúa sus veladas literarias, Clorinda Mato. Entonces te decía que Clorinda tenía esta frase hermosa que decía, mi madre intelectual, ¿no? Y cuando yo llego a la maestría, llega mi madre intelectual, que es Francesca de Negri. Le mando un saludo, así que Francesca Francesca de Negri. nos debe Saludos estar para ti. mirando. Yo había tenido casi muchos profesores hombres y Francesca fue una de las primeras profesoras que me marcó. Y me marcó en la maestría porque ella es una mujer muy inteligente, es una mujer que investiga el siglo XIX con tanta pasión y con tanto amor de repente que contagia, así como yo lo hago. Y yo siempre le digo, ¿no? Yo soy Clorinda Mato y tú eres Juana Manuela Gorriti. Y le digo, tú eres mi madre intelectual. Y ella se ríe, ¿no? Porque yo tengo esta imagen decimonónica de Clorinda y cuando ella fue mi asesora de tesis, conversábamos mucho, discutíamos mucho. Yo recuerdo que en una de las clases de Francesca, ella dijo algo así como, bueno, yo sí sabía de las veladas, obviamente en el pregrado uno sabe de las veladas de Gorriti, ¿no? Claro. Y ella dio el dato y dijo, y Clorinda Mato también hizo veladas literarias. Y yo dije, espérate, 5 años en la universidad y Y no nadie me había sabía. dicho que Clorinda Mato había hecho veladas literarias, había organizado veladas literarias en Lima y después de la guerra, o sea, en este contexto tan dramático de la guerra contra Chile, entonces yo dije, no, tengo que investigarlo. Y recuerdo que me acerqué a Francesca y yo recién la conocía y le dije, ella también venía del extranjero, ella recién también venía del extranjero y le dije, mira, necesito conversar, yo quiero estudiar ese tema que tú estás diciendo porque me parece sumamente interesante. Y dicho sea de paso, creo que lo bonito de literatura es que te permite temas nuevos, ¿no? No me Siempre imagino. sacar cuestiones nuevas y distintas del archivo. Imagino que tú sigues aprendiendo día a día, Sí, hasta hoy. todos los días porque te encuentras con un artículo, te encuentras con un texto que no lo tenías en el mapa y lo incorporas al corpus que vienes trabajando, ¿no? Y Francesca me dijo, por supuesto, vamos a tomarnos un café. Y le dije, este va a ser mi tema de maestría. Y lo primero que ella me decía era, pero no te emociones, no, es que yo voy a escribir sobre las veladas de Clorinda Mato. Y me decía, primero lo primero, tienes que ver si en el archivo hay textos de las veladas literarias. Porque cuando empecé el tema no había absolutamente nada. Basadre lo menciona en sus tomos y dice, y la señora Clorinda Mato organiza veladas en 1887. Era el único dato que había. Entonces, tal vez ahí viene lo que tú decías, ¿no? ¿Qué es lo más retador? Lo más retador es cuando al investigador le entra el tema y se obsesiona y cree que tiene un tema hermoso y que lo va a trabajar y tiene que ir al archivo. Y tiene que ir al archivo y revisar hoja por hoja, página por página, a Con el pescarela. archivo te refieres al archivo general de la nación, entiendo. A ver, al archivo me refiero a todos los textos, sí. Puede ser el Archivo General de la Nación, pero también le digo archivo a los periódicos del siglo XIX. A los periódicos del siglo XIX, a todos los textos que nos permiten, vamos a decir, recuperar la memoria, Claro. preservar la memoria. Eso es lo que yo le llamo archivo, ¿no? Entonces,
En el caso de Clorinda, el archivo para mí fueron los periódicos de la época, La Opinión Nacional, El Nacional, El Perú Ilustrado, ¿no? Y yo recuerdo haber empezado em, con la investigación mucho más adelante, ¿no? Mucho más adelante cuando ella era directora del semanario El Perú Ilustrado, pero en realidad no tenía que haber buscado por ahí, sino que tenía que haber empezado en 1887. Dios mío, cuántas fechas. Sí. Entonces, creo que eso es lo más retador para un literato. Me imagino. Pero claro, un literato que trabaja en el siglo XIX. Yo siempre digo, no, una decimonónica, una literata decimonónica. Porque claro, si yo escojo trabajar la producción de Vargas Llosa, vamos a decir, escojo 3 novelas de Vargas Llosa, voy a escoger la evolución de Vargas Llosa, ¿no? La pluma. Los cachorros, ¿no es cierto? La ciudad de los perros y Conversión en la catedral. Ya tengo mi corpus, ya tengo las 3 novelas y a partir de ahí puedo aplicar la teoría y el método que yo desee. Claro. Entonces, pero, claro, los que hacemos investigación de colonia del siglo XIX, nosotros sabemos que definitivamente tenemos que buscar hemerografía y fuentes de periódico. Claro. Esa es la fuente en realidad que nosotros consultamos. Hola, espero que estén disfrutando la entrevista. Yo paso por aquí para pedirles que le den like a este video y que se suscriban al canal, ya que así apoyan muchísimo a este proyecto que busca tener muchos más invitados. Así que denle like, suscríbanse y así me apoyan un montón. Seguimos con la entrevista. Wow, ¿y en algún momento nadie te dijo o recomendó cambiar tu enfoque de estudio? Yo sé que te apasiona Carolina Mato, que te apasiona María Emilia Cornejo, pero alguien en algún momento no te dijo, oye, Belín, ¿por qué no cambias de enfoque y estudias, por ejemplo, otros literatos, ¿no? ¿Alguna vez alguien te dijo eso? ¿Te recomendó o no? No, creo que siempre me vieron muy comprometida, muy comprometida. Yo recuerdo mucho que texto que encontraba en el Perú Ilustrado o texto que encontraba en la Opinión Nacional, por más pequeñito que sea, porque ese es el desafío, ¿no? Uno puede pasar horas y horas en el archivo para encontrar un aviso de este tamañito, ¿no? Con 20 palabras. Pero para mí era el logro. Yo llegaba a la oficina de Francesca y le decía, mira, estos son los textos que he encontrado. Y ella celebraba conmigo y me decía, ay, el corpus va creciendo, el corpus va creciendo. Entonces me decía, mira, yo creo que con esto es suficiente. Yo recopilé los años de las veladas del 87 al 91. Entonces, las veladas de Clorinda fueron muy espaciadas. En el primer año de veladas, del 87 al 88, fueron bastante espaciadas. Pero se pudo recopilar gran parte de los textos. Obviamente la conversación que tuvieron los poetas, eso no lo comenta el periodista, Claro. pero sí aparecen muchos de los textos que se leyeron en la velada. La suerte de la recopilación de las veladas es que Clorinda, como buena periodista y como buena agitadora de la vida cultural, yo creo que Clorinda es una de las primeras que conoce muy bien las estrategias de publicidad. Wow. ¿Por qué? Porque ella invita a sus colegas a la casa, los periodistas están ahí con los escritores y ellos son los que luego van a escribir la nota. Claro. Y la nota va a salir en el periódico. Clorinda aplicando estrategias de difusión. Correcto, Increíble, claro. correcto. Entonces ella misma está promoviendo lo que hace. Ella misma se está auspiciando, Claro. ¿no? Entonces es una estrategia. Clorinda es una mujer muy inteligente, de mucha estrategia. Y además recordemos que en el siglo XIX casi es un estereotipo las mujeres en el espacio doméstico privado y los hombres al espacio público, a la cosa pública. Entonces las mujeres no podían salir al espacio público y opinar políticamente. Y en las veladas de Clorinda se desarrolla mucha política y es una mujer política. Entonces, ¿cómo cuidas, ¿no?, estas zonas grises donde ella se mueve? Pues lo que hace es que no sale de la casa. Ella es una salonier, es una anfitriona, está llamando a los colegas y les va a poner los temas de la agenda. Como por ejemplo, ¿qué hacemos con los indígenas que han sido reclutados en la Guerra del Pacífico? ¿Qué hacemos con las mujeres que los maridos han ido a pelear la guerra y se han quedado viudas? La fuente de trabajo. ¿Dónde van a trabajar estas mujeres que no tienen educación? ¿Qué les espera a estas mujeres? Entonces, estos temas álgidos de la Agenda Nacional de la Reconstrucción, Clorinda los va a poner en sus veladas literarias. Y va a traer a la prensa a los colegas, y los colegas hacen las notas, hacen las reseñas y lo van a difundir. De esta forma, ella tiene difusión. La velada, yo siempre digo, ¿no? La velada resuena primero en el espacio privado, pero luego en el espacio público, porque el periódico, yo siempre digo esto, el periódico, la columna de Clorinda es el podio. Yo a veces me lo imagino,
Peter Burke tiene una frase muy bonita, ¿no? Que el historiador tiene que tener mucha imaginación. Y yo a veces me imagino, Florinda habrá querido en algún momento dictar clases en San Marcos, habrá querido tener una cátedra, pero por supuesto, si era una mujer muy inteligente. Y yo creo que ella nunca se sintió menos que Ricardo Palma, menos que González Prada. Al contrario, yo creo que ella siempre los vio como unos colegas. Y claro, tiene ella estas estrategias, ¿no? De que les dedican los textos, pero yo creo que ella estaba muy convencida de que su pluma y lo que ella hacía era sumamente valioso. Entonces yo a veces me pongo a pensar, ¿no? ¿Ella habrá querido dictar una cátedra? ¿Cómo hubiera sido tenerla? Claro, en esa época, en el siglo XIX, era impensable. Pero la columna de El Semanario del Perú Ilustrado, la columna que ella tiene durante la guerra con Chile en el sur, en La Bolsa, ella como directora de La Bolsa, esa columna es el podio de ella dando su cátedra, opinando abiertamente de política, del contexto social, político, cultural y económico de nuestro país. Wow. Sus columnas de Mato de La Bolsa a mí me han dejado, y siempre digo, no, las reviso y me deja fascinada porque opina absolutamente de todo cuando las mujeres no deberíamos haber estado en política en el siglo XIX. Y ahora, Evelyn, una pregunta antes de pasar a la segunda parte de esa entrevista, que tiene que ver un poco más con la carrera como tal, y es, ¿tú consideras que se puede vivir de la literatura en el Perú hoy en día? Es una pregunta interesante, compleja. Tal como literato, creo que no. Creo que nosotros nos dividimos. O sea, cuando tú estudias la carrera de literatura, te forman para ser crítico literario, para ser catedrático, para realizar investigación, para ser gestor cultural y periodista cultural. Esos son los 5 campos en los que nos podemos mover los literatos. Entonces, la gestión cultural, en realidad, creo que la toman otras carreras, ¿no? Tú no llamas a un literato para la gestión cultural. No, de hecho hay carreras, en algún momento, por ejemplo, la Universidad Católica tenía la carrera de gestión cultural, ¿no? Y entiendo yo de que hay universidades que se ofrece la carrera de gestión cultural. Exacto, vinculado con historia, ¿no? Pensemos en el periodismo cultural. No lo escribimos los literatos, no lo hacemos. Probablemente llamen a un periodista, ¿no? Probablemente, y no a un literato. Entonces, crítico literario. Como la investigación literaria en el Perú no está financiada, porque ¿cuántas becas tenemos los literatos o la Facultad de Humanidades? ¿Cuántas becas tenemos a partir del Estado? Historia, lingüística, literatura, geografía, ¿no? Arqueología, antropología. ¿Cuántas becas tenemos para la investigación? Entonces, el campo de un literato se restringe básicamente a la docencia universitaria o a la docencia en la educación básica regular. Entonces, como docente, tú eres finalmente el que termina financiando tu investigación, ¿no? Eso es lo que pasa. Y esa es la realidad de la literatura en nuestro país. Y entiendo que también de parte de las humanidades, ¿no? No creo que sea una realidad únicamente de la literatura. Eso le pasa también a la historia, a la lingüística, que en realidad tú tienes que trabajar como profesor para a partir de ese sueldo ir al archivo, investigar, tomar tus fotos, hacer tus viajes. Porque Mato vive en Arequipa, Mato está en el Cusco, está en Argentina. Entonces imagínate que yo quisiera estudiar toda la obra integral de Mato. Tendría que moverme o esperar financiamiento de mi universidad como católica, postular de repente a una beca, a los CAP de la universidad para estudiar, vamos a decir, y armar un proyecto de esta naturaleza. Claro. Porque lo contrario sería del propio bolsillo del literato, como muchas veces nos ha pasado, ¿no? Claro. Muchas veces nosotros estamos investigando y esto sale de nuestros propios bolsillos en realidad, ¿no? Los viajes, la visita al archivo, ¿no? Es una realidad complicada, entonces. O sea, ser literato o literata en el país no es que sea tan sencillo que digamos, ¿no? Claro, te tiene que apasionar todo esto porque entiendo que el esfuerzo que tú haces de ir al archivo, pues en algún momento te ha tocado, por ejemplo, financiar un viaje de tu bolsillo. Sí, claro, claro, sí. Por ejemplo, ¿recuerdas alguno de esos viajes? De investigación, haber ido al Cusco. Haber ido al Cusco para visitar las casas de Clorinda,
El archivo de Arequipa no lo he visto porque la bolsa está aquí en la Biblioteca Nacional. Ah, ok, claro. Y después de repente cuando he ido a congresos para poder llevar parte de mi investigación, muchas veces ha sido obviamente congresos pagados por mi bolsillo, ¿no? También cuando escribí la tesis de María Emilia, claro, pero creo que eso nos pasa a todos los tesistas, ¿no? De que con nuestro propio dinero tenemos que ir a diferentes lugares para... La Universidad Católica tiene este premio que es el PAI, que era el premio a la investigación de posgrado, ¿no? Yo tuve la ventaja de haber ganado ese premio, haber recibido dinero para poder completar la investigación en el posgrado del archivo, ¿no? Pero sí, muchas veces he tenido que poner de mi propio bolsillo, sobre todo ahora que estoy investigando el tema de las mujeres en la guerra con Chile, que es el tema de mi tesis de doctorado. Claro. Oh, interesante. Sí, yo estoy trabajando Las Intelectuales, que es un capítulo donde está Clorina Mato, Mercedes Cabello Carbonera, porque yo me hice la pregunta, ¿qué hacían las mujeres? O sea, empezó con el tema de cómo vivían las mujeres durante la ocupación de Lima. O sea, cómo era salir y encontrar al ejército enemigo, encontrar a los chilenos en las calles. ¿Cómo era enfrentarte, ser mujer en Lima, ser mujer en el Perú durante la ocupación? Porque yo decía, ¿cómo obtengo información de las rabonas? Y eso también, nuevamente, venimos a la idea de cuando uno se empecina en un tema, ¿no? ¿Y cómo obtengo los datos de las rabonas? Y claro, las rabonas son como un bloque homogéneo y lo que nosotros teníamos o lo que habíamos escuchado, lo que habíamos leído eran los relatos de los viajeros. Flora Tristán en Peregrinaciones de una paria les dedica algunas páginas a las rabonas, ¿no? Dicen que son estas indias que están, van, saquean y atienden la logística del soldado, ¿no? Y cuando empecé a ir al archivo, me encontré con procesos judiciales, rabonas llevadas ante la justicia justamente por haber cometido delitos, ¿no? Delitos como, por ejemplo, pelearse entre ellas, pelear por un soldado, porque las rabonas vivían en los canchones al lado de los soldados. Entonces, esta investigación que vengo realizando, sí, en realidad es parte de mi propio bolsillo, de ir al archivo y rescatar estos casos, ¿no? Y la otra parte de la investigación, el tercer capítulo, tiene que ver ya con la vida cotidiana de la mujer común y corriente. Por ejemplo, en los libros de notarios. Nuevamente en el Archivo General de la Nación he consultado los libros de notarios para ver qué hacían, qué transacciones hacían. Compraventa, alquilaban. Ahí me encontré a la hermana de González Prada. Ah, Claro, porque interesante. González Prada, creo que esa es una anécdota que tenemos todos en la educación básica regular, ¿no? Que González Prada durante la ocupación se encierra en su casa, ¿no? Y no sale porque no quiere ver al enemigo. Y yo decía, ok, González Prada está encerrado en su casa. ¿Y cómo come González Prada? ¿Cómo come Manuel González Prada? ¿Cómo vive? Y en los libros de notario me encontré que la hermana Isabel González Prada era la que hacía las transacciones. Está Oh, en transacción de compra-venta de propiedades. O sea, las mujeres están muy interesantísimo. dinámicas en la Claro. economía y tiene, bueno, es una hipótesis que le vamos a decir a tu público, tiene mucha lógica, porque si los hombres han ido a pelear la guerra, las mujeres, los niños y los ancianos son los que se quedan. ¿Quién es la cabeza de familia? ¿Quién da de comer y quién abastece, quién provee de alimentos? Las Las mujeres. mujeres, Son las claramente. mujeres las que se quedan. Los hombres se han ido a pelear la guerra. Y claro, tienes a las rabonas acompañando al ejército, sosteniendo la logística. Eso es otro caso. Pero las que están aquí, y me pongo a pensar, ¿no? Y volvemos a la idea de que el Interesantísimo historiador, cómo Evelyn está desarrollando su tesis de doctorado. que el historiador tiene que tener imaginación. ¿Y cómo haces con una ciudad sitiada por el enemigo? ¿Dónde consigues el alimento? ¿Qué comen estos niños? Y empiezas a pensar, ¿y las madres hacían ollas comunes? O sea, cuando vivían en estos callejones, y pienso en debajo del puente, ¿no? ¿Cómo comían? Claro. ¿Cómo cuidaban a los vástagos? Tal vez salían, mercadeo, era una economía del menudeo. Estoy casi convencida de eso, ¿no? Y es algo que no hemos reparado, pero que te lo da una carrera, ¿no? Y a veces acá de repente viene esto que tú decías, ¿no? Lo gratificante. Y es que a veces uno cree, o yo lo he pensado muchas veces, lo he sentido muchas veces en mi vida académica y profesional,
me he cuestionado mucho y es algo que yo siempre traigo a colación y que me toca el corazón cuando, o sea, toca mis fibras más sensibles, porque yo siento que nosotros tenemos como país problemas estructurales muy complejos. Nuestras niñas de 8 o 9 años son obligadas a parir por un estado esquizofrénico inconsistente. ¿Por qué digo esquizofrénico? Porque cuando uno ve los requisitos de adopción, lo que te piden es que tienes que tener 25 años y tener una solvencia económica de alrededor de 2.700 soles. Una niña de 8 años no tiene 25 años. Una niña de 8 años no tiene un sueldo de 2.700 soles para mantener a un bebé que no pidió. Y que muchas veces este bebé, y que no lo decimos, eh, cuando se dice violación, en realidad no estamos diciendo la palabra correcta, que es incesto, porque estas niñas de 8, 9, 10, 12 años son violentadas por el padre, el tío, el primo, el hermano, el entorno cercano. Y no hablamos del incesto cuando hablamos de violación, ¿no? Algo interesante sería ver cuál es la tasa de familias incestuosas en nuestro país. ¿Cómo construyes estas relaciones entre una hija que ha quedado embarazada del padre, que el hijo es hermano e hijo del violador? Entonces, muchas veces cuando han aparecido estos casos de las niñas aguajún, que te duele en el alma y en el corazón y tú dices como sociedad, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y muchas veces yo decía, a veces me sentía muy boba. eh, mm, no sé si ese es el término, pero sí, muy, muy boba, muy atontada, porque yo decía, ya, pero si yo estudio y me siento con un poemario, ¿cómo estoy aportando al país? Tal vez debí estudiar derecho para poder defender a estas niñas e ir a un proceso judicial. Tal vez debí estudiar medicina, o sea, tal vez debí estudiar otras carreras. Muchas veces me lo he cuestionado porque yo decía, ¿cómo hago? O sea, muchas veces he querido dejar todo y ver la manera de cómo resolver estos problemas estructurales del país, ¿no? He mencionado uno de, de tantos problemas, ¿no? Como el caso. Y luego, en el archivo, en la investigación, recuperando a Mato, recuperando a María Emilia, te das cuenta de que eres una pieza más de este engranaje. Y yo decía, si yo puedo rescatar del archivo a las Rabonas, puedo rescatar a Mato, a María Emilia, y puedo hacer que estas mujeres ingresen en la educación básica regular y recuperar parte de la memoria de las mujeres, es una forma de contribuir con nuestro país. Probablemente no puedo resolver los problemas más estructurales y complejos que me encantaría en el alma poder resolverlos, poder ser más útil. No puedo. Pero creo que la literatura y la historia me han dado esas herramientas como para recuperar, visibilizarlas, que entren a la educación básica regular y que lo lean. Yo de repente no tuve tanta suerte, por ahí aparecieron unas que otras escritoras, pero creo que cuando una niña vea en los manuales de que estas mujeres han hecho el Perú, porque nosotras también hemos peleado, hemos vivido la guerra, hemos estado allí, hemos sido parte, la otra mitad del país somos nosotras. Entonces, tú puedes como tomar, ¿no? Hacer lo propio y decir, yo también puedo ser una Clorinda Mato, yo también puedo ser una Mercedes Cabello Carbonera, yo también puedo estudiar medicina, puedo ser una mujer de ciencias, puedo ser una mujer de letras y, y de repente es así como yo abrazo más la literatura y la historia. Muchas gracias, Evelyn, por todo lo que nos has contado. Y ahora vamos a pasar a una parte que a mí me encanta siempre, que es justamente la parte de exploración de la carrera. A ver, creo yo de que en la primera parte de esta entrevista has hablado un montón sobre tus autoras favoritas, sobre quienes te inspiran a ser literato hoy en día, y has desarrollado muy bien la carrera. O sea, has desarrollado muchas cosas que se ven en la carrera, mucho de lo que se tiene que pasar como literato en el Perú, pero hay algunas preguntas que a mí me gustaría como que hacer para
darle un poco más de potencia a esta entrevista sobre la exploración de la carrera, ¿no? Y la primera es si se pierde el gusto por la literatura en algún momento, por la lectura. Por ejemplo, a ver, yo al momento de preparar este cuestionario vi a una youtuber, ¿no? que subió un video hace unos años y ella decía que cuando estaba en el colegio ella era capaz de leer 40 libros, ¿no? Por placer. Pero cuando uno ya entra a la carrera de literatura, por placer puedo leer 2 libros. O sea, como que la diferencia es demasiada. ¿A ti te pasó? ¿Realmente pasa eso? ¿Cómo responderías a esa pregunta? Lo que pasa es que cuando tú estudias la carrera de literatura, creo que aquí hay que diferenciar entre la lectura de placer y la lectura, vamos a decir, de investigación de metodología de la carrera, ¿no? Entonces, como todas las profesiones, tenemos herramientas hermenéuticas que nos permiten interpretar el texto. Entonces, un literato va a leer teoría, va a leer mucho de filosofía, ¿no? ¿Por qué? Porque con estas herramientas hermenéuticas, con estas herramientas de interpretación y análisis, tú vas a abordar el objeto literario. Entonces, lees ambos, lees teoría y la filosofía es densa. Entonces, hay que leer teoría, hay que leer filosofía. Tú escoges, pero a partir del texto, ¿no? Entonces, yo puedo escoger de repente el poemario de Vallejo, el poemario de César Moro, y veo, leo y digo, ya, puedo aplicar tal teoría. Tampoco se trata de forzar, ¿no? La teoría, por ejemplo, de deconstrucción, de psicoanálisis, ¿no? El método que tú quieras, de forzar, sino que el propio texto literario te va a decir básicamente cuál es la teoría que tú vas a emplear. Entonces, yo creo que es ambos. Yo siento que leí muchísimo, muchísimo de literatura en la carrera. O sea, tal vez son experiencias distintas, pero claro, tú para poder analizar el objeto literario, necesitas Uno necesita leer, leer un montón. exacto, la novela, necesitas leer el cuento, necesitas leer el poemario, ¿no? Claro. Entonces va de la mano, lees teoría y eso lo tienes que aplicar al texto que el profesor decida. En el sílabo el profesor va a poner cierta cantidad de obras, tú escoges una y analizas para un ensayo, pero también hay controles de lectura. Y en el control de lectura siempre es una novela, siempre es un poemario en el que hay que aplicar teoría. Claro. Básicamente eso es la carrera. A veces uno cree que de repente te sientan con tu poema y tú Poemario. lees a Vallejo, ¿no? Y recitas a Vallejo, ¿no? De repente, claro, uno pensará, ¿cómo se estudia literatura? ¿Cómo se come literatura, no? Claro. Y tendrán esta idea de, bueno, les enseñarán a ser profesores. Yo tengo una anécdota. Saliendo del colegio, 2 años después, un año después, me encuentro con un compañero de colegio, ¿no? Y él estaba estudiando, me parece, ingeniería, estaba estudiando. Y me lo encuentro en el transporte público y lo saludo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dice, ay, no supe nada de ti después del colegio, ¿qué estás estudiando? Literatura. Yo emocionadísima, literatura. Y me mira y me dice, ¿pero eso se estudia? Evelyn Sotomayor. Pero el hombre no lo podía creer. ¿Eso se estudia? Sí, yo todavía le decía, se estudia y te enseñan teoría, le decía, ¿no? Yo estaba a punto de sacarle mi cuaderno. Claro. Mira, te enseñan teoría, le decía, aprendas, oye, yo he leído mucho Freud, le decía, te voy a analizar, ¿no? O sea, lees mucho Freud, Lacan, o sea, como te decía, ¿no? Es una base fuerte de filosofía, es una base densa de teoría para poder aplicarlo al texto. Entonces yo siento que leí de ambos, leí mucha teoría, pero también muchas novelas, muchos cuentos. Claro, me imagino. Y duda genuina, ¿cuánto, o sea, creo que ya lo has dicho, pero igual me gustaría saber y que quede más o menos claro, ¿cuánto llega a leer un estudiante de literatura? O sea, si la palabra es muchísimo, dilo, ¿ah? O un Al montón. día, Al día, por ejemplo, un aproximado. yo recuerdo que uno tenía que leerse un texto, un libro. O sea, si tenías, lo que pasa es que depende de los cursos, ¿no? Nosotros teníamos lunes, martes, miércoles, una vez, y el profesor decía, bueno, para la próxima clase vamos a analizar Bomarzo, ¿no? Y tú, Bomarzo. O sea, el lunes íbamos a analizar Bomarzo. Eso quería decir que tenías una semana para terminar Bomarzo. Pero el día martes venía el otro docente y decía, bueno, vamos a analizar la fiesta del chivo la próxima clase. Entonces ya para el martes tenías que tener la fiesta del chivo, el lunes tenías que leer Bomarzo, ¿no? Y así venía el del miércoles y te decía, y bueno, y vamos a leer a Sor Juana Inés de la Cruz. Y para el miércoles ya tenías que leer. Entonces, como que todas las semanas y te decían, vamos a analizar tal texto. Entonces yo recuerdo mucho mi anécdota con Ana Karenina. Recuerdo que él era Ana Karenina
Y yo voy a comprar Ana Karenina el sábado, la práctica, el control el día lunes. Claro. Llego a la casa y yo no paré de leer Ana Karenina. O sea, no paré, primero porque es una delicia. O sea, leer Ana Karenina es una joya, ¿no? Ok. Tenía control el lunes, pero nada, o sea, no podía, no dormí. O sea, ahora la gente no duerme porque ve sus series de Netflix, ve sus maratones. No, yo no dormí ese fin de semana, ese sábado y ese domingo. No, mi mamá me decía, niña, mi mamá tenía mucho eso, salga usted a tomar desayuno, salga a almorzar, a cenar, porque yo en realidad no comía, no comía con tal de terminar. Dios mío. Sí, es que Ana Karenina para mí, me pasó eso con Ana Karenina, con Rojo y Negro de Stendhal, me pasó con los hermanos Karamazov. Es que en realidad me ha pasado con muchas novelas, ¿no? Muchas novelas en que uno se siente pues la protagonista de la historia. Con Jane Eyre, no, olvídate. Yo creo que Jane Eyre me la acabé en un día. O sea, eso le pasa a un literato. Claro. Entonces, tú coges el texto y entras tanto, te sumerges tanto que te crees un personaje más que no paras, te devoras el texto, no paras. Eso me sucedía a mí mucho. Yo te voy a contar una anécdota. Yo dormía con mis libros, yo tenía muchas lecturas paralelas, pero claro, si todos los días tenías un curso distinto y tenías que entregar un reporte, tenías que hacer una reseña, una crónica, un ensayo, lo que te pidiera el profesor, entonces yo leía lo del lunes, lo del martes, y yo detestaba que mi mamá fuera a ordenar mi cama. Porque yo le decía, no, me has cambiado la página, no toca. Mi mamá sabía que no podía tocar mi cama y me decía, pero esa cama que tienes, ¿cómo se te ocurre dormir con los libros encima? Y yo le decía, pero yo me entiendo. Este es el lunes, este es el martes, este es el miércoles. Claro. Entonces yo sí. Entonces yo dormía, yo me acuerdo, ¿no? Entonces abría, leía, cerraba y luego iba al otro libro y así, ¿no? Pero yo recuerdo mucho, y es algo que yo extraño mucho de mis años universitarios, la lectura. Claro, porque en ese tiempo yo vivía en la casa de mis padres, ¿no? Entonces podía estudiar y darme el lujo de leer todo lo que quisiera. Ana Karenina un fin de semana, ¿no? Y tenías a la mamá diciendo, oiga, vaya a tomar desayuno, vaya a cenar. Pues ahora hay que parar porque tengo que cocinar. No, tengo que cocinar, tengo Ay, un nene de 5 años, claro. entonces ya el ritmo de lectura cambia, ¿no? Entonces Me hay que preparar imagino. las clases, hay que corregir, entonces ya no leo como en mi época universitaria. Y en algún momento, ahora que, o sea, que Evelyn da tanto material para que se le hagan preguntas genuinas, ¿en algún momento tú crees que esta pasión por la lectura se detiene? ¿O tú hasta ahora, por ejemplo, cuánto tiempo llevas de egresada de la universidad, de pregrado, por ejemplo? Yo egresé en el 2007. 2007. Estamos hablando que ya tienes más o menos unos 17, 18 años de egresada. Ay, qué vieja. ¿Cuántos años han Pero, pasado? Dios, no parece, créeme, no parece. Pero después de salir de la universidad, ¿esta pasión sigue? O sea, ¿tú sigues aprendiendo, sigues investigando sobre Corina Mato de Torre Entiendo, sobre María Emilia Cornejo? ¿Esta pasión se detiene en algún momento o no? No, no, creo que cuando tú eres un lector desde muy pequeño, eh, no se detiene. Ahora que estoy recordando mi experiencia como lectora, mi experiencia como lectora tiene que ver con mi papá nuevamente. Yo era muy inquieta y entonces mi papá tenía estas hojas grandes del comercio y se ponía a leer el periódico y me decía, siéntate. Y me daba o el periódico o el libro que tenía, ¿no? Siéntate. Y a mí no me gustaba leer. No, claro, porque tienes 4 o 5 años y lo que tú quieres es jugar, saltar, no tienes 6 años. Claro. Entonces, los niños tienen otra dinámica. Entonces, mi papá no era muy paciente. Siéntate, me decía. Y me daba un texto. Y yo leía El Caballero Carmelo, ¿no? El Caballero Carmelo, las enciclopedias que tenía mi papá de los pingüinos emperadores. Y yo miraba y leía. Y creo que bueno, su método funcionó, ¿no? Su método de la fuerza, siéntate a leer, funcionó porque ya luego entré a primaria y ya sola, ¿no? Sola. Recuerdo que una profesora de primaria, como los profesores pueden cambiarte la vida, ¿no? Me regaló mi planta de naranja lima y me cambió la vida. O Mi sea, me planta de acuerdo naranja mi lima. planta de Ok. naranja lima y claro, la leí cuando estaba en sexto grado de primaria. Y fue un regalo muy especial de esta profesora, ¿no? Y luego, cuando ya estuve en secundaria, otra profesora que me cambió la vida eh, fue esta docente que recuerdo que llegó a clase una vez con el audio de Pablo Neruda.
recitando los 20 poemas de amor en la canción Desesperada. Entonces ella transmitía tanto. Yo creo que en mi vida como literata y como lectora, sobre todo como lectora, creo que eso ha sido, ¿no? Esa pasión que tuve desde pequeña, creo que se mantuvo en la adolescencia y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, y me apasiona leer todo en realidad. O sea, puedo leer todo, puedo ser muy feliz con un periódico, así como Vallejo y Emilia funcionan en mí como la Biblia. O sea, yo abro Vallejo, o sea, te explico un poco, no siempre cuento esta anécdota. Yo saco el texto de Vallejo, lo abro y veo los versos. Y es como lo que me quiere decir ese día. Y lo mismo funciona con Emilia, ¿no? Abro el poemario en la mitad del camino recorrido y el verso que me parece como que me llena, ¿no? Como que me llena. Yo sé que hay personas que hacen eso con su Biblia, ¿no? Abren y la palabra que les toca, ya en mi caso es con la poesía, ¿no? Vallejo para mí funciona de esa manera, ¿no? Y bueno, Evelyn, a mí me parece que durante toda la entrevista has transmitido una pasión por la literatura increíble y creo yo que, claro, has investigado, has ido al archivo, pero desde mi punto de vista creo que has luchado para que muchas mujeres pues tengan una gran visibilidad no solamente en la literatura, sino también en la historia de nuestro país. Y eso tiene que ver con la siguiente pregunta, que tiene que ver con, ¿tú consideras que hoy en día hay más mujeres que luchan por tener justamente esa visibilidad que no tuvieron en su momento? Yo creo que la crítica machista, el canon machista ha sido puesto en jaque por investigadoras que vienen trabajando desde décadas atrás. Em, Queda mucho terreno por recorrer. Por ejemplo, yo recuerdo haber investigado textos a propósito de la investigación de Clorinda Mato, en el que un crítico literario decía que había tenido que sufrir leyendo a Clorinda Mato, que había que corregirla, Ok. que había que corregirla, ¿eh? Corregirla. ¿Por Corregirla. qué? Corregirla por la forma en cómo escribe y por ese sentimentalismo de Avesín Nido, que había tenido que sufrir. eh, Otro crítico la llama la costurera literaria, ¿no? Entonces, el canon eh, patriarcal, machista, creo que ha sido muy injusto con las mujeres, ¿no? Claro, me imagino. Pero como te decía, está el trabajo de investigadoras anteriores como Francesca de Negri, Maritza Villavicencio. eh, Quisiera nombrar a todas en realidad, ¿no? A todas las investigadoras. Se me viene ahora a la mente ellas, porque sus textos fueron pioneros. Por ejemplo, el de Maritza Villavicencio, El silencio a la palabra. El de Francesca de Negri, El abanico y la cigarrera, la primera generación de mujeres en el Perú. Entonces yo creo que estas investigadoras abrieron trocha, ¿no? Entonces empezaron a crear como un campo para decir, hay escritura de mujeres, ¿no? Existe esto. Por ejemplo, el trabajo de Maritza Villavicencio, El nombre del silencio a la palabra, que viene como que da una historiografía de la escritura de mujeres. Y el trabajo de Francesca dedicado exclusivamente a la primera generación de ilustradas del siglo XIX, ¿no? Mercedes Cabello, Clorinda Mato, Teresa González de Fanning, por ejemplo, ¿no? Claro. Y claro, en su época ellas también tuvieron que enfrentar, Francesca me comentaba, ¿no? Que cuando ella estudiaba a las escritoras, sus colegas también le decían, ¿pero estudias eso? Le preguntaban, y ella también estudiaba, ¿no? Ella también me contó anécdotas al respecto, ¿no? Y ella seguía con su tesis de doctorado, ¿no? Esa fue su tesis de doctorado, la primera generación de ilustradas en el Perú. Y luego yo creo que hemos venido otra generación de investigadoras que en realidad también hemos encontrado ciertos prejuicios. Creo que estamos superando, creo que el día de hoy es poco probable que te encuentres a un crítico que te diga que Clorinda es una costurera literaria o que ha tenido que sufrir leyéndola, porque así no te refieres a González Prada. Así no se refieren a Ricardo Palma. Pero de una mujer sí puedes decir eso. Sí puedes decir que la tienes que sufrir y que la tienes que corregir, Wow. ¿no? Entonces, creo que esa clase de crítica literaria, que creo que no es crítica literaria en realidad, em, creo que no te la encuentras ahora, porque creo que en el siglo XXI como que nos pensamos más si es políticamente correcto enunciarlo, ¿no? Claro. Pero sin embargo queda mucho trabajo por hacer, porque quedan muchas investigadoras que tienen que ingresar,
¿no? Al canon literario. Por ejemplo, el año pasado se cumplieron los 100 años de la fundación del feminismo peruano de Zoila Aurora Cáceres, ¿no? Que es una escritora sumamente interesante. Pero claro, más conocemos a la familia Cáceres por Andrés Avelino Cáceres, por el héroe de la Breña, Claro. ¿no? Pero a la hija no la conocemos como una figura intelectual y política que fue. Increíble. O sea, increíble todo lo que graficas. Y, o sea, yo hasta ahora sigo alucinando con el tema de que hayan querido corregir a Clorinda Mato de Torre en una crítica literaria, ¿no? Y eso justamente es lo que grafica el machismo que tú mencionabas. Pero también me parece interesante esta idea de que, oye, este machismo ya se haya puesto en jaque, ¿no? O sea, que ya no esté como antes, que alguien podía, pues, simplemente criticar la obra de una literata como Clorinda Mato de Torre en este caso, ¿no? Así que, y Evelyn, ahora, para terminar y cerrar con esta sección, me gustaría hacerte una pregunta que es un poco más, creo yo, que se da para la actualidad, para el tema de tendencias, que tiene que ver un poco con influencers que sacan libros. O sea, a ver, hay influencers, personas conocidas, que pues tienen miles de seguidores, se vuelven como unas celebrities, la gente los reconoce por el tipo de contenido que hacen. Pueden hacer contenido gastronómico, pueden hacer contenido literario, pueden hacer contenido lifestyle, lo que sea. Viene una editorial y dice, oye, tienes bastantes seguidores, te escribo un libro. No te preocupes, ¿ah? Tú simplemente danos detalles de tu vida y nosotros nos encargamos de hacerte el libro. O sea, ¿qué opinión tienes sobre esta nueva tendencia, ¿no? En la que pareciera que hoy en día escribir un libro puede ser tan fácil. Bueno, ChatGPT lo puede hacer. Le damos las coordenadas a ChatGPT y lo puede realizar, ¿no? Yo creo que ahí, y creo que los críticos literarios creo que lo tienen muy claro en ese sentido, ¿no? Aunque tal vez el canon cambie aquí más adelante, eh, te van a decir que se está banalizando la literatura, que es una banalización, porque finalmente cuando nosotros estudiamos el objeto literario, em, ¿por qué nos gusta la poesía o qué rescatamos de la novela o del cuento, por ejemplo, de la narrativa, de la poesía? Es porque es un producto humano, pero este escritor ha logrado encontrar la esencia, ha encontrado una parte de la humanidad que la ha llevado y la ha inmortalizado, ¿no? Claro. Entonces, yo cuando digo que Vallejo es un monstruo, porque lo creo que lo más grande que el Perú le ha dado al mundo es César Vallejo, en literatura. Y no hay discusión en eso. Creo que no hay discusión. Claro. Es un poeta grande. Te preguntas cómo Vallejo puede ser estudiado en China, cómo puede ser estudiado en Europa. Y es porque ha sabido tocar fibras sensibles, ¿no? Encontrar ese hombre humano que él dice, ¿no? Encontrar Claro. esas sensibilidades. Eso es la literatura. Y no necesariamente, pues la poesía creo que es el mejor ejemplo para decirlo, ¿no? Porque la poesía es más tangible, tiene imágenes y penetra, cala en los huesos, ¿no? Cala en el alma, cala al fondo. Pero la narrativa también, ¿no? Uno puede leer Jane Eyre, puede leer Ana Karenina, Guerra y Paz, o narrativa peruana, ¿no? Pensemos en Vargas Llosa, en Conversación en la Catedral, la guerra del fin del mundo. Entonces tú dices, realmente este escritor, este autor, ha observado su realidad, ¿no? Ha tomado, ha visto cuestiones que el resto no ha podido y lo ha recreado para hacerlo, yo diría, grande e inmortal, ¿no? Creo que esa es la belleza del objeto literario. Esa es su esencia. Y entonces que una máquina o que los influencers, ¿cuánto tiempo le ha tomado observar esa realidad para poder escribir? La guerra civil de España, Vallejo la mira y escribe España parte de mis cáliz, ¿no? Claro, interesantísimo. Entonces, Wow. y te pones a pensar que esas sensibilidades nunca van a poder ser reemplazadas por este boom de las redes sociales, por este boom de los influencers, porque ¿qué profundidad hay en ello? O sea, ¿yo cómo podría abordar un tema tan complejo eh, como por ejemplo las guerras, el hambre, la violencia contra nuestros niños, a través de
redes sociales, Contenido ¿no? generado en redes, ¿no? Exacto, ¿no? Vamos a decir contenido generado por la inteligencia artificial, Claro. ¿no? ¿Dónde está ese trabajo? Yo creo que eso no va a poder ser superado por la inteligencia artificial ni por este boom que tú dices de los influencers, porque tendrían que viajar, sentir, tener experiencias de vida, ¿no? Porque cuando los escritores, los poetas lo hacen es que han tenido experiencias de vida profundas, propias o lo que han observado de la realidad. Y a partir de allí es que deciden plasmarlo. Claro. Wow, interesante, interesante reflexión también, porque, o sea, la literatura es un mundo. Es un Sí, mundo en el que, bueno, pueden pasar muchas cosas, te puedes sentir muy bien, te puedes sentir, entiendo de que, bueno, hay muchos sentimientos que te puede generar la literatura, así que creo yo que eso es un gran mensaje, ¿no? Que la literatura es un mundo y que, o sea, si es que tú no lo sientes, si no lo sientes en tu ser, probablemente no vas a graficarlo o nunca vas a entenderla como tal. Y ahora, Evelyn, vamos a pasar al cierre de esta entrevista. Creo yo que ha quedado clarísimo que eres una apasionada por la literatura, por tu carrera. Y pues ahora vamos a cerrar un poco de manera más emocional esta entrevista, este espacio. Y la primera pregunta es, ¿cómo es tu experiencia como docente? ¿No? O sea, mencionabas que tú como literata o como literato, puedes ser docente. En este caso entiendo que tú eres docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y me gustaría preguntarte cómo es tu experiencia, qué sientes al formar al futuro de este país, ¿no? yo creo que es una responsabilidad enorme. Y justamente creo que el profesor tiene que investigar, ¿no? Definitivamente el catedrático tiene que investigar porque de esa forma se nutre para la clase, ¿no? Yo investigo, investigamos para decirlo en clase, conversarlo con los alumnos, debatirlo en clase, ¿no? Claro. Guiar los trabajos de los estudiantes. Yo creo que es una labor difícil, muy difícil porque a veces parece paradójico, pero los estudiantes van a la universidad con la idea de que van a ser ricos y millonarios, ¿no? O sea, me voy a profesionalizar porque voy a ser rico y millonario. Yo siempre les digo, no, 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 la universidad no es para ti y para todas las carreras, ¿eh? Aplica para todas las carreras, no solo para las humanidades, Para todos. para todas. Entonces, yo siempre les digo, y mis clases yo las empiezo así, ¿eh? Por si acaso en la universidad estamos para profesionalizarnos, para desde nuestras carreras resolver los problemas sociales del país. Para eso vamos a la universidad. Porque si usted quiere ser rico y millonario, yo siempre le digo, mire usted el mundo y encuentre una idea creativa. Patente usted el mini scooter y será rico y millonario. O sea, vea usted las necesidades de la humanidad e invente eso. Invente una red social, invente el TikTok, invente otra red social y usted va a ser rico y millonario. Pero para eso no se va a la universidad. Yo voy a la universidad para ser ingeniero y a partir de la ingeniería resolver problemas sociales. Ejemplo, Julio Garay. Este ingeniero industrial de la Universidad San Cristóbal de Huamanga que crea las galletas Nutri-H. Y con estas galletas combate la anemia, ¿no? La anemia en niños. Entonces, podemos dar miles de ejemplos. Esa es la forma de profesionalizarse. Yo voy a la universidad, me profesionalizo para. Entonces mi primera clase de arranque le digo a los alumnos, ricos y millonarios, acá no vamos a hacer. Miren a la profesora, rica y millonaria no es, estudió literatura, ¿cierto? La profesora tiene muchos libros para prestarles, los voy a guiar en sus investigaciones, pero este no es el camino para ti. Entonces, ahí empieza como nuestro diálogo, ¿no? Entonces, a veces los estudiantes se asienten con la cabeza y dicen, no, sí tiene razón, pues, ¿no? Estamos aquí para, desde nuestras carreras, contribuir al país. Para eso estamos aquí. Entonces, yo creo que es una labor gratificante. Me gusta mucho trabajar con jóvenes. Creo que es un intercambio rico de ideas. Yo siempre les digo, mira, esta cátedra es abierta. Yo voy a poner estas ideas, pero ustedes tienen que debatir conmigo. Hay que rebatir las ideas porque es así como se construye diálogo y es así como vamos a hacer país, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que todo lo que conversamos en clase quede un poco en los alumnos, ¿no? Quede un poquito en los alumnos, porque creo que de esta manera, si podemos tocar a un estudiante, si podemos formar a un buen profesional, nuestro país puede ser mucho mejor, ¿no?
Claro, que lo mencionabas hace un rato, ¿no? De cómo los profesores o las profesoras pueden inspirarte, pueden cambiar a alguien y tú creo yo que estás haciendo, o sea, estás inspirando a nuevas generaciones para un futuro. Con lo que dices, creo yo que es un gran mensaje que le dejas a los chicos porque entiendo que tú trabajas con chicos que recién están entrando a la universidad, Sí, ¿cierto? los primeros ciclos. Los primeros ciclos. Y yo me acuerdo de eso porque Evelyn fue mi profesora allá por el año 2017, cuando yo era un cachimbo de Estudio General de Letras. Así que, bueno, gran mensaje de Evelyn. Y ahora, Evelyn, ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje le darías a alguien que justamente ama la lectura? Que como tú, le apasiona leer desde muy chico, ¿no? Desde los, ponte, 7, 8, 9, 10 años, hoy está en el colegio y dice, oye, me apasiona leer, me como los libros, me interesa este autor en particular o esta autora en particular, me encanta la poesía de ella, de él. ¿Qué le dirías a alguien que justamente le apasiona la lectura, le apasiona la poesía y que considera la literatura como una carrera profesional? Y como una opción de vida, porque Claro. finalmente abrazar la literatura es que va a ser nuestra opción de vida, ¿no? Em, Depende, vamos a decir, en la rama que se quiera desempeñar. Creo que cuando estudias la carrera pura de literatura, vas a terminar siendo catedrático, ¿no? Vas a terminar en la docencia universitaria, porque como yo les decía, de esa forma te permite estar cerca de la investigación, ¿no? Porque básicamente es una carrera de formación de investigadores. Lamentablemente creo que la carrera no ha explotado las otras áreas que yo les comentaba, ¿no? No ha explotado la gestión cultural, el periodismo cultural, la crítica literaria, ¿no? Básicamente es docencia e investigación. Bueno, y también está la beta de escritor, ¿no? Pero si eres talentoso, este, definitivamente puedes escribir y no necesariamente tienes que estudiar literatura, ¿no? Em, Puedes escribir simplemente si tienes la genialidad, vamos a decirlo, ¿no? Pero deben saber que es una carrera en la que te vas a formar académicamente con mucha teoría para abordar el objeto literario. O sea, yo siempre voy a decir que estudien lo que les apasiona, lo que tú amas y te apasiona, porque creo que el trabajo llega solo, ¿no? Yo cuando terminé la carrera, no, antes de terminar la carrera, yo enseñaba en colegios y academias, ¿no? Ejercía docencia, luego ya hice la maestría, empecé a enseñar en la universidad y a partir de allí ya empecé como que a trabajar en proyectos, ¿no? A trabajar en proyectos de investigación con otros colegas, a ganar por ahí becas de investigación. Entonces creo que cuando uno es muy bueno en lo que va haciendo, el camino se va forjando, ¿no? Claro. O sea, como que las oportunidades llegan a ti, ¿no? Van llegando. Eh, si esta carrera les gusta y les apasiona, la van a abrazar, pero tienen que saber lo que siempre digo, no van a ser ricos y millonarios, ¿no? Básicamente van a enseñar en la universidad y a partir de allí es donde va a empezar su línea de investigación, porque nos formamos para ser investigadores, para publicar, para investigar archivo. Para eso somos los críticos literarios, no los literatos. Claro, gran mensaje, Evelyn, y muy sincero, sobre todo, muy sincero para los chicos que les apasiona la lectura, les apasiona la literatura, y pues si querían abordarse o aventurarse a lo que es la carrera profesional de literatura, pues escuchen el mensaje de Evelyn, ¿no? O sea, Evelyn les ha dado, les acaba de dar un mensaje sincero de lo que es la carrera y de lo que van a ver dentro de ella. Y ahora sí, Evelyn, para cerrar con esta última pregunta, ¿qué te gustaría que el mundo supiera? Ahí tienes la cámara claramente, sobre lo que significa ser literata en el Perú. Es una carrera de mucha investigación y creo que de encontrar el tema, ¿no? Cuando tú encuentras el tema y abrazas a esas autoras, creo que puedes decir que logré ser una buena literata. Y ahora sí agradecerte, Evelyn, por haber venido. ¿Cómo la pasaste? Muchas gracias. Me ha encantado tener esta conversación contigo. Creo que es muy importante. Es un espacio para hablar de nuestras carreras, de cómo las hemos tomado. En realidad, o ellas nos abrazaron, ¿no? En mi caso, la literatura me acogió como Claro. una digna hija, ¿no? Me acogió. Creo que este espacio es muy bonito, ¿no? Es muy bonito para que
los jóvenes, los que están en duda todavía si se cambian de carrera o no, o los que acaban de salir de la educación básica regular, puedan optar por sus carreras, ¿no? Conocer un poco más. Ah, gracias, Evelyn. O sea, de hecho, este espacio justamente es para ello, ¿no? Para que los chicos conozcan desde un punto de vista real, un punto de vista muy sincero, de una profesional, en este caso, candidata a doctora, futura doctora en historia, entiendo, Sí. ¿cierto? Y literata, ¿cómo es esta carrera? ¿No? Creo que Evelyn ha graficado en todo este tiempo que ha durado la entrevista cómo es ser literata en este país. Así que, Evelyn, agradezco tu participación, agradezco todos los mensajes que nos has dado el día de hoy. Agradezco a ustedes por haberse quedado hasta este minuto de la entrevista. No me queda nada más que decirles que compartan este video, likeen, comenten y nosotros nos vemos en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Chao, chao. Nos vemos.